El día de hoy continuamos con la serie expositiva del libro de Eclesiastés y quiero invitarles a todos los que tengan sus Biblias que la abran y me acompañen a Eclesiastés capítulo 3, versículo 16. Eclesiastés capítulo 3, versículos 16 en adelante. Declara la palabra santa e inerrante de Dios. Hablando Salomón, vi más debajo del sol, el lugar del juicio, allí impiedad, y el lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Capítulo 4. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, para que más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Amén. El tema de hoy lo he titulado Las injusticias a la luz de la palabra de Dios. Nosotros hemos escuchado anteriormente acerca de que nuestro buen Dios y soberano Dios ha determinado todas las cosas, como lo expresa Salomón en el capítulo 3, versículo 1 al 15. Pero ahora Salomón en el versículo 16 declara la siguiente verdad. Vi más debajo del sol, y el lugar de juicio allí impiedad, y el lugar de la justicia allí iniquidad. Salomón, cuando dice que se refiere vi debajo del sol, se está refiriendo a todo aquello que se ve debajo en esta tierra. Y Salomón dice que él cuando mira hacia esta tierra, en lugar de juicio, él encuentra iniquidad. Y la palabra que usa Salomón para juicio es una palabra que se refiere específicamente a los tribunales humanos. Es a esto que se refiere Salomón, a la justicia, a lo recto, a lo legal. Y Salomón parece estar amonestando aquí a la corrupción que existe en los tribunales humanos. Y Salomón declara que en lugar de la justicia, allí él vio impiedad. Salomón dice, en lugar de lo recto, yo encontré maldad. Salomón dice que en el lugar en el cual debe estar sentada la justicia, en ese lugar se ha sentado como señora la impiedad. En el lugar en donde debe estar gobernando la justicia, declara Salomón, yo veo gobernar a la impiedad, yo veo gobernar la maldad. Y en lugar de justicia, allí iniquidad. Y Salomón ve un escenario que nosotros contemplamos el día de hoy. Nosotros vivimos en un mundo lleno de injusticias. En este mundo vivimos injusticia en diferentes contextos. Injusticia en la parte legal,
Cómo hombres y mujeres están pagando en una cárcel por crímenes que nunca cometieron. Cómo el justo es oprimido. Cómo bien dice Salomón que la autoridad y el poder está en manos del opresor y mientras tanto está siendo maltratado el justo. Nosotros encontramos injusticia en el aspecto legal cuando vemos que las autoridades civiles, las cuales, como veremos más adelante, están para proteger al bueno y lo que hacen es castigar al inocente, mientras que el malhechor sigue haciendo de las suyas. Injusticias cuando vemos corrupción tras corrupción en este mundo caído. En lugar de justicia, allí impiedad. Encontramos injusticias en cada hogar. Cuando los esposos usan su autoridad para violar los derechos de la mujer. Cuando los hombres usan su autoridad para maltratar a sus esposas. Encontramos injusticia cuando los padres usan esta supuesta autoridad para abusar de sus hijos. Cuando los hijos pasan por encima de la autoridad de sus padres. Vemos completas injusticias aún desde los hogares. Vemos injusticias en el contexto laboral. Cuando vemos que los empresarios, los dueños de negocio, usan su dinero y su autoridad para pisotear a sus empleados. O cuando al mismo tiempo vemos a los empleados abusando de la autoridad y de la confianza que le han dado sus patrones. Vemos injusticias en el contexto eclesial cuando vemos a los supuestos pastores abusando de la grey, abusando de su autoridad, vaciando el bolsillo a sus feligreses. Encontramos en diferentes contextos de tu vida y de la mía injusticias. Constantemente injusticias. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos contemplado y vemos este escenario de la misma manera como lo vio Salomón, que en lugar de injusticia, allí impiedad. Injusticias constantemente en todos los lugares, en todos los contextos. Pero hay algo bien interesante con relación al tema de las injusticias. Y es que los injustos piden justicia. Los injustos reclaman que se haga lo justo. Y este tema de las injusticias no es un secreto para nosotros hoy, y más en el contexto legal o político al cual se refiere Salomón. Los que están hoy en el poder acusan a los del pasado de injustos o injusticias. Los que salieron en el pasado acusan a los que están en el presente de injusticias, y así sucesivamente ha sido toda la vida. Pero lo increíble, como acabo de decir, vemos a los injustos pidiendo justicia. Un ejemplo práctico. De repente, acabas de salir de tu casa bien temprano. Es el día que tienes la posibilidad de comprar productos, algo que se ha vuelto muy común en nuestro país. Un solo día para poder comprar. Y ese día vas y encuentras la típica cola de más de 300 personas. Pero en el segundo lugar, antes de pasar, te encuentras a un familiar muy cercano al cual tú aprecias mucho y te aprecia mucho. Y tú ves aquella cola que de entrada te da dolor de cabeza. Y aquella persona que está en segundo lugar a pasar te dice, ven, pasa, colócate aquí. Suena como tentativo. Te colocas y te importa un bledo las 300 personas que están detrás de ti. Y ahí cuando te colocas, algo te da, tu conciencia te acusa. Y no pasa nada, y tú alegre por lo que pasó, sin importar el tiempo y el cansancio que tengan los que están detrás de ti. Pero la siguiente semana, te toca a ti estar en la cola, y llega alguien y se mete delante de ti. Una sola persona. Comúnmente siempre llega alguien que te dice, señora, buenos días, ¿cómo está? Yo le aviso que aquí van 200 personas para que sepa delante de usted. Dijo, qué alegría.
Pero se coloca una sola persona delante de ti en el lugar donde tú te has estado sacrificando y te levantaste muy temprano para hacer tu cola. Y llega el guardia y dice, hasta esta persona que está delante de usted pasamos, ya no más. Señor, a mí no me parece justo lo que usted acaba de hacer. Me parece una injusticia. Porque yo llevo horas aquí llevando sol, cansado, he madrugado para que esa persona se meta y se colee y no me deje pasar. Pero la semana anterior, tú hiciste lo mismo. Los injustos pidiendo justicia. Y esto es solo en algo básico, trivial. Podemos seguir citando ejemplos en todos los contextos de la vida en los cuales nosotros demandamos algo que nosotros mismos no damos. Pedimos un comportamiento que nosotros mismos no modelamos. El injusto pidiendo justicia. Y esto es lo que dice Salomón. Vi debajo del sol. Y en lugar de rectitud, en lugar de justicia, allí maldad, allí impiedad. Injusticias día tras día, oprimidos día tras día, inocentes castigados día tras día. Y en el verso 17 Salomón hace una declaración muy poderosa. Eclesiastés 3, verso 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. ¿Se acuerdan que Salomón en el capítulo 3, verso 1 al 15 nos había dicho que Dios ha decretado todas las cosas? Bueno, Salomón nos está diciendo, las injusticias que se cometen de este lugar, debajo del sol, no escapan del plan soberano de Dios. Y así como Dios ha decretado tiempo de nacer, tiempo de morir y muchas otras cosas más, Dios también ha decretado un día, un tiempo de juicio. Y es lo que dice Salomón. Sí, yo he visto todas estas cosas. Y Salomón no pone en duda lo que acaba de decir. Salomón se encuentra haciendo una afirmación. Dios juzgará a todos. Acompáñenme a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4, verso 13. El escritor de Hebreos declara una verdad que se encuentra en el contexto de las palabras que acabamos de leer de Salomón. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, o sea, en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Puedes decir palabras muy agradables? Puedes disimularlas de mil y una manera, pero delante del Dios Trino todas las cosas están desnudas. Él conoce perfectamente tus acciones y Él conoce perfectamente tus motivaciones. Y dice que delante de Él todas las cosas están desnudas y delante de Él todos hemos de dar cuenta, dice. Todos. Hebreos capítulo 9. Versículo 27. Hebreos 9, 27. Dice las Sagradas Escrituras, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. No existe reencarnación, mi hermano. Que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Todos los hombres tendrán que compadecer delante del tribunal del Señor, delante del trono de Dios. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y esa es la afirmación que realiza Salomón. Dios juzgará al justo y al impío. Hay un tiempo para ello. En el calendario de Dios hay un día para el juicio. Y se hará no en tu tiempo, en el tiempo de Dios. Veamos la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses.
Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, declara la Escritura: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es que justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lean esto: los cuales sufrirán pena de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Está diciendo, nuestro Dios es un juez justo y sin excepción juzgará. Y es esta verdad, en medio de todas las injusticias que contemplamos en todos los contextos de la vida, es esta verdad de que Dios es un juez justo y un día llevará a cabo su juicio y nadie se escapará de ninguno de ese juicio. Es esa verdad la que produce esperanza en los cristianos. Es esa verdad la que produce esperanza en ti y en mí cuando vemos que se cometen tantas injusticias. Es esa verdad la que produce esperanza en nosotros los cristianos, en medio de tanto dolor que nos produce el ver cómo los justos son condenados, cómo los inocentes son oprimidos, cómo la corrupción se extiende cada vez más. Es esta verdad de que Dios juzgará y que nadie se escapará de su juicio. Es esta verdad la que produce esperanza en nosotros. Es como si Dios nos dijera: tranquilo, tranquilo, nadie, absolutamente nadie, se escapará del severo juicio de Dios. El ateo, el rico, el pobre, el ciudadano de a pie, el político más poderoso, todos delante de Dios. No quiero ni imaginarme la cara de espanto que tendrán los dictadores, la cara de espanto que tendrán los corruptos, los injustos, delante de los ojos temibles del juez soberano Dios, quien los juzgará por todas sus maldades. ¿Acaso creen ustedes que Hitler pagó todos sus crímenes cuando se suicidó? No. Nadie se escapará del juicio severo del santo, trino y soberano Dios. Nadie, absolutamente nadie. Él es un Dios de justicia y Él hará justicia, pero en su tiempo, no en tu tiempo. Él es un Dios vengador. Él no tendrá por inocente al culpable. Él y solo Él. Volvamos a Eclesiastés capítulo 3. Versículo 18. Eclesiastés 3:18. Dice Salomón ahora: dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¿Qué quiere decir Salomón? Salomón está diciendo que cuando la llamada justicia usa ese poder para condenar al inocente, cuando la llamada justicia usa esa autoridad para maltratar a su prójimo, actúan como animales. Es lo que está diciendo Salomón. Salomón está diciendo, cuando el hombre empieza a realizar injusticias, solo está demostrando la bestia que es. Se comporta como un animal. Como un animal. Y ellos parecen creerse los más cuerdos y los más inteligentes. Bestia. Eso es lo que dice la Biblia que son. Ya va a ver los dictadores
En muchos países en Corea, quienes se creen los más prepotentes y los más fuertes, y la Biblia les llama bestia. Animal, un día serás juzgado por el Trino Dios. Como bestias. ¿Y saben qué, mis hermanos? Cuando el pecado no es oprimido, este mismo se desenfrena. Se desenfrena. Acompáñenme a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Dice la palabra de Dios. Romanos 13 del 1 en adelante. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios, hablando de las autoridades civiles, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar ¿a quién? ¿Al que hace lo bueno? Al que hace lo malo. Al que hace lo malo. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13. Dice la Escritura: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Romanos 13 y Primera de Pedro capítulo 2 están en la misma idea, el mismo contexto. Y estos textos dicen que las autoridades que hay, ellas tienen una autoridad que la derivan de Dios. Dios se las ha concedido, pero ¿para qué? Dice, para castigar al malhechor, para que el malhechor pague por sus maldades y para proteger al bueno. Mi pregunta ¿es esa la realidad de nuestros días? No. Y no hay necesidad de llevar una bandera política de algún partido para saber esta realidad. Solo basta con salir a la calle. Solo basta con eso. Y la Biblia dice que para eso, para castigar al malhechor y proteger al bueno, es que ellos están. Pero ¿saben qué pasa? Cuando las autoridades civiles o la llamada justicia no hace el rol que Dios le delegó, las consecuencias se hacen visibles. Veamos Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Lo dice la Biblia? ¿Lo dice la Escritura? Que cuando las autoridades civiles, quienes derivan su autoridad de Dios para proteger al bueno, no lo hacen, la maldad se desenfrena. Ya podemos ir entendiendo el por qué tanta violencia y delincuencia a nuestros alrededores. Las autoridades civiles y la llamada justicia brilla por su ausencia. Y por lo tanto la maldad de los hombres se desenfrena y se comete más injusticia y los hombres se comportan como bestias. Pero habrá juicio, como leímos. Acompáñenme al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, versículo 1. Declara las Sagradas Escrituras. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía! ¿Leyeron eso? ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos!
Ay de aquellos. No quisiera estar en los zapatos de ellos. Y Salomón dice en el verso 19 de Eclesiastés 3, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Salomón lo que está diciendo es, queridos amigos, tú como la bestia son mortales, morirán de igual manera. Por más que te trates de escapar de la muerte, tu dinero jamás comprará más vida en este mundo. El analfabeta y el summa cum laude en la tumba se encuentran. El pobre y el rico. Salomón les está diciendo, no se olviden de esto, que un día van a morir y después de la muerte vendrá el juicio en el cual ninguno podrá escapar. Eso es lo que dice Salomón. Y sigue diciendo en el versículo 20, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Algunos han visto este pasaje como si fuera una duda de Salomón, como una especie de escepticismo. Que él dice, ¿quién sabe si el espíritu del hombre subirá arriba? ¿Y si el espíritu del animal desciende abajo? Si esto fuera una duda de Salomón, no solo contradeciría toda la doctrina plasmada en las Escrituras, sino las mismas enseñanzas de Salomón en Eclesiastés. Acompáñeme a Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Versículo 7. Eclesiastés 12:7 dice Salomón, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, hablando del espíritu del hombre, ¿vuelve a quién? Vuelve a Dios que lo dio. O sea que Salomón en Eclesiastés capítulo 13, versículo 21, no tiene duda, está haciendo una afirmación. Salomón está diciendo, el espíritu del animal desciende a la tierra con él. Pero en el caso del hombre, su cuerpo se queda en la tierra, pero su espíritu tendrá que compadecer delante de Dios. Lo que Salomón está diciendo, que nosotros tenemos que compadecer delante del tribunal de Dios, pero el animal no. Eso es lo que está diciendo Salomón. Todos tendremos que compadecer delante de Dios. Verso 22. Ahora Salomón hace como un cambio. El libro de Eclesiastés tiene una especie de contrastes. Y ahora Salomón nos dice cómo nosotros debemos reaccionar ante esta realidad de las injusticias que vemos a nuestro alrededor. Y dice Salomón en el verso 22 de Eclesiastés 3. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Wow. ¿Saben lo que está diciendo Salomón? Que nosotros debemos alegrarnos con lo que Dios nos concede mientras estén sucediendo todas estas injusticias en la tierra. Alguien colocaba este ejemplo muy sabio y decía, a veces nosotros nos sentamos a la mesa con un plato de comida y muchas veces lo hacemos con mucha tristeza y decimos, wow, pensar que yo tengo este plato de comida y hay muchas personas allá afuera que no tienen nada que comer, ¿cierto? Pero mi hermano, esa no debe ser tu actitud. Sí, lamentamos, nos duele que haya muchas personas afuera que no tengan nada que comer, claro que sí. Pero Salomón dice, ese plato de comida, a pesar de esa realidad injusta que se encuentra afuera, cómetelo con alegría. Porque a Dios en su providencia le plació darte ese plato a ti. A ti. Salomón dice, no te des golpe de pecho. Y pensar que yo tengo este saco y hay gente que no tiene ni una franela. Gózate porque Dios en su providencia te lo concedió. Alégrate por el vestido y el alimento que Dios te ha dado. Hay cristianos que tienen más de lo que se imaginan. Y todavía andan molestos, amargados, ansiosos.
La Biblia dice con sustento y abrigo está contento, y aquí muchos tienen celular, carro, casa, de todo. Y dice nada más con techo y comida está contento, y tenemos más y no estamos contentos. Pero ¿saben por qué? Porque tenemos nuestra esperanza puesta en esas cosas. Y cuando no las tenemos, allí, decayó su semblante. Pero si tan solo dejáramos de mirar hacia lo que no tenemos y miráramos un poco a lo que Dios en su providencia nos ha concedido, lleváramos vida más gozosas. Y a veces algunos dicen, pero ¿cómo puedo vivir comiendo tan alegre cuando hay gente que no tiene que comer? Mi amado hermana, Dios le plació darte ese plato de caraotas y de arroz a ti, cómetelo con alegría. Más bien da gracias por eso. Da gracias porque a Él le plació dártelo a ti, con tu nombre y apellido. ¡Qué amoroso y glorioso Dios! Y estos son todos los regalos que Dios nos ha concedido, como dice Salomón, que todo lo que tiene el hombre es un regalo de Dios. Cuando Dios nos conceda algo, póngale el nombre que usted quiera, no lo vea como un derecho que usted tiene o que Dios tiene con usted, véalo como un regalo, como la gracia de Dios manifestada en su vida. Y sea agradecido, con alegría. Salomón dice, aunque todo se esté cayendo, velo con gozo lo que Dios te ha concedido. Obviamente, a pesar de todas estas cosas, no es que nos vamos a dejar de brazos cruzados y bueno, Dios decretó que este mundo se cayera a pedazos y por eso yo no voy a hacer nada. No, acuérdense que el hombre es responsable. Tenemos que hacer uso de la autoridad o de los dones que Dios nos ha concedido. Cristianos que han sido puestos en la política, cristianos que trabajan en el gobierno, hagan uso de esos dones que Dios les ha dado para impactar en ese mundo tan envuelto de injusticias y de pecado. No nos quedemos de brazos cruzados. Hagamos uso de nuestros derechos y deberes como ciudadanos. Salomón entra al capítulo 4 y parece volver otra vez al mismo tema que había planteado en el verso 16. Eclesiastés 4:1 dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Mi amado hermano, si a ti no te duele las injusticias que se cometen en esta tierra, si a ti no te duele ver cómo se castiga un inocente, yo te invito a que te examines. Yo te invito a que te evalúes. Porque si a ti no te duele ver a los oprimidos, al justo encarcelado, a quienes no han hecho nada que amerite la cárcel siendo sentenciado, eso a ti debe dolerte. Si eso a ti no te duele, mi amado hermano, de verdad tienes que examinarte. Y es interesante leer esto en la Biblia. Yo no estoy leyendo un tratado de izquierda, mis hermanos. Yo estoy leyendo la palabra de Dios. Salomón dice, veo la fuerza en la mano de los opresores y para ellos no había consolador. Cuando una autoridad civil en alto rango dice, usted va preso, no importa cuántas pruebas evidencia, va preso. Es terrible lo que vemos en este mundo. Es terrible, hermanos. Esta semana fui a una de las librerías aquí. Y por la providencia de Dios llegó una conversación con el que estaba en la barra atendiendo. Y llegamos al tema de las injusticias. Y él me dice, yo le digo, ayer vine a comprar y estaba cerrado. Me dice, sí, hermano. Lo que pasa es que aquí al lado en el Ministerio Público está preso un hermano en la fe, quien tenía su empresa para traer varias cosas, no sé qué cosas traía. Y entre los trabajos que hacía el gobierno, salió culpable uno de los del gobierno, y me hago responsable de lo que estoy diciendo, y terminó esa persona para limpiarse las manos juzgando a este hermano que era inocente, y ahora está pagando cárcel. Y estaba ahora llevándole la comida a la prisión. Un hombre justo, recto, con todas las pruebas en sus manos, pero no les interesa. Pero un día Dios lo juzgará. Y va a ser terrible lo que les va a tocar vivir. La sentencia severa de Dios, no se podrán escapar de ella. Pagarán todas las que han hecho, todas. Si no se arrepienten y vienen a Cristo, pagarán todas.
todas. No quiero decir con esto que alguien que comete un acto delictivo, aun siendo creyente y se arrepiente, va a estar fuera de la cárcel. No, al contrario, si este es un verdadero creyente, reconocerá que pagará y debe pagar por sus pecados y entrará a la cárcel, pero ya no como un mundano, sino como un hijo de Dios. Y él dirá: Señor, pagaré aquí lo que tenga que pagar, pero pronto experimentaré la gloria contigo en el cielo. Y Salomón dice en el verso 2 y 3 de Eclesiastés 4: y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha nacido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Salomón está diciendo gloria a Dios por los que ya se murieron y no tienen que seguir viendo este desastre. Salomón dice: gracias a Dios, alabé a los que ni siquiera han nacido y no han visto este mundo caído y corrupto. Yo le decía a mi esposa: todo lo que tendrán que ver nuestros hijos, ¿en qué ambiente crecerán? Pero eso no debe de atemorizarnos. Recordemos el verso 17: juzgará a Dios. No lo olviden, esa es la esperanza, ese es el oasis en medio de todo esto. Y dice que no hay quien los consuele. Mis amados hermanos, aunque las leyes se establezcan normas, se aumente el ejército, la policía y la justicia haga su labor de justicia, que es el deber de ellos, porque van a dar cuenta delante de Dios, nosotros sabemos que lo único que puede erradicar la maldad de los corazones de los hombres es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él quien vino a deshacer las obras del diablo, Él quien vino a liberar a los cautivos, Él que vino a traer libertad. Solo Él. No normas, no reglas. Qué bueno que en este mundo se haga justicia, pero nosotros sabemos que lo único que puede erradicar la maldad en el corazón de los hombres es el evangelio. Es Cristo quien pagó nuestra condena, quien fue juzgado por los tribunales humanos, a quienes Dios usó para llevar a cabo su plan. ¿Y saben qué? Como dice la palabra de Dios, el justo por los injustos. Tú, sí tú, merecías el infierno tanto como yo. Si en algunos merecían condenación, éramos nosotros. Si Cristo no hubiese llegado a nuestras vidas, alcanzado nuestros corazones pecadores por medio de la obra de su Espíritu, tú y yo estuviéramos cometiendo las mismas atrocidades que están cometiendo los que están allá afuera. Tú no eres mejor que ellos. Déjame desinflarte ese globo. Tú eres lo que eres únicamente por la gracia de nuestro buen Dios. Solo por Él. Alguien decía que la ira de Dios venía sobre nosotros a acabar y aplastarnos por nuestras maldades. Y era como tú de repente ver hacia la montaña y ver que viene un torrencial de agua del cual no puedes escapar, que por más que corras y corras te va a alcanzar, y corres y sientes la furia del agua, la furia del viento detrás de ti, a consumirte por tus maldades, a tragarte y estriparte. Y de repente Dios por medio de Cristo abre un hoyo tremendo en la tierra y se traga toda esa ira y tú estás a salvo. Eso fue lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Su ira cayó toda sobre Cristo. En ese lugar donde tú y yo merecíamos ser colgados y entrar al infierno para ser atormentados y esclavizados por la eternidad, llenos de dolor, éramos nosotros, pero Él se pone en nuestro lugar y recibe la sentencia del Padre. A veces pensamos que cuando Dios nos perdonó, no hubo nadie que pagara. Sí, Cristo pagó.
Si hubo alguien que recibió la ira y la justa ira de Dios sobre él, y fue Cristo y solo Cristo, por tus pecados. El juez, Dios, condenando a su propio Hijo, al inocente, en el cual no se halló pecado, condenándolo por malvados como nosotros. Alguien decía, el Evangelio me parece ilógico. Sí lo es. No apliques la lógica al Evangelio porque no lo entenderá. Es incomprensible el amor que Dios tuvo por nosotros. Incalculable, difícil de expresar. Al derramar su justicia en Él, se hizo justicia en Cristo. Hemos sido justificados por medio de la obra de Cristo, no por tus obras, no por lo bueno supuestamente que hayas hecho, no, eso se irá a la basura. Por la obra de Cristo y solo de Cristo, Cristo, Él. Si Cristo no es el todo para ti, nada lo será. Cristo es el único Señor, Salvador, Redentor. Por medio de Él únicamente podemos alcanzar el perdón de pecados. Por Él. Por eso la Biblia nos llama a confiar en Cristo. Y confiar en Cristo es confiar solo en Cristo. Muy profundo para algunos. No en mis obras, no en mis amistades. No confiar en mí, en Cristo y solo en Cristo, solo en Él. Mi fe en Él. Caigo rendido en sus brazos, en el perdonador, en el gran consolador de nuestras vidas. Miremos lo que dice Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3. Y Salomón dice, wow, parece no haber quien consuele a los oprimidos. Pero mire lo que dice la Biblia. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vaya consuelo el que hemos recibido en Cristo. La Biblia dice que a pesar de que en Cristo no se halló maldad, dice más Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Qué consuelo, ¿verdad? Qué verdad tan consoladora. Por eso el Evangelio es el antídoto para todo, absolutamente todo. El recordar estas preciosas verdades tan profundas, tan hermosas, son el mayor consuelo para nuestras almas atribuladas. Y aquellos que hoy están experimentando injusticias, si conocen a Cristo, conocerán a un Dios justo y sabrán que ese Dios sí hará justicia, que nadie escapará de esa justicia y todos, absolutamente todos pagarán. Y les espera la condenación y el juicio eterno a menos que se arrepientan de sus maldades, se vuelvan de sus malos caminos y crean en Cristo como su único Señor y Redentor. Mis hermanos, hay grandes injusticias a nuestro alrededor, pero debemos alegrarnos a pesar de todo eso con lo que Dios nos concede. Y eso incluye cada día de vida. A pesar de tantas injusticias, nuestra esperanza es que Dios juzgará y nadie se escapará de su juicio. En tercer lugar, sabemos que Dios ha venido a consolarnos en Cristo y nos ha consolado para que nosotros podamos consolar a otros. Y déjeme decirle, para una persona que ha experimentado las injusticias, la mejor buena noticia que puede escucharse es el Evangelio de Cristo. Por eso, abre tu boca y pregona a Cristo. Abre tu boca y habla de Cristo. Y no olvides que tu Dios es un Dios justo. Mientras estemos en esta tierra, seguirá habiendo injusticia.
a causa del pecado. No se acabarán hasta que Cristo venga en gloria. Y es allí donde estaremos todos juntos, en un mismo lugar, adorando a Dios, en un lugar donde no hay injusticias, donde todo es paz, gozo y adoración. Ese lugar viene pronto. Y cuando estemos allá, miraremos todo nuestro peregrinaje en esta tierra con otros ojos y diremos: gracias, Señor, verdaderamente teníamos que pasar por eso. Ahora consolémonos en Cristo. En Él hallamos consuelo y Él hará justicia. Por eso no nos dejemos de cada día dar gracias a Cristo por lo que hizo por nosotros en la cruz. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea el juez justo. En Él está nuestra esperanza, solo en Él. Oremos.